Hola a todos. Bueno, vengo a contaros nuestra experiencia de nuestra búsqueda de embarazo, ya que nos encontramos, cuando llevábamos unos 3 o 4 meses más o menos en la búsqueda, nos encontramos con un problema de fertilidad de factor masculino y era causado por un varicocele. Quise hacer este vídeo porque estuve intentando buscar muchísima información sobre el tema del varicocele. Sí es verdad que hay vídeos de médicos, pero solamente encontré un vídeo de un chico contando su experiencia, entonces me resultó un poco frustrante porque como que no encontraba referencias para podernos apoyar de decir, bueno, pues por lo menos, mira, a esta persona le pasó esto y tal, ¿no? Entonces quiero contaros lo que nos pasó a nosotros para que si os pasa y es el caso, que más o menos tengáis alguna idea de cómo fue lo nuestro. Que además el varicocele que tiene él es de grado 3-4, que yo hasta donde tenía entendido solo había grado 3, pero cuando le hicieron las pruebas los resultados ponían grado 3-4, o sea, el peor grado que se puede tener. Os cuento un poco, yéndonos atrás, que él ya se operó del varicocele hace unos 4 o 5 años, porque le estaba produciendo un poco de dolor. Entonces, el varicocele básicamente es una variz, igual que las varices de las piernas, es una vena que pasa por el lado izquierdo del cuerpo, que pasa también por el testículo, y esa variz empieza a dilatarse, a hacerse más grande, y el problema está en que desprende mucha calor. Entonces el calor y los espermas no son muy amigos, y el problema es que después de mucho tiempo con ese calor ahí, muchos años, pues al final los espermas terminan debilitándose hasta el punto que puedes perderlos totalmente. Entonces, hay en muchos vídeos que yo veía que, que si te operabas, podía ser que recuperaras esperma. Hay otros médicos que decían que no. He leído muchos artículos y unos decían que sí, otros que no. Me imagino que dependerá del grado en el que lo tuviera. El caso es que cuando nosotros nos enteramos que él lo tenía, fuimos a un primer urólogo que nos trató, la verdad, bastante mal. Y eso sí tenéis que tener cuidado, que es mirar muy bien a qué médico vais a ir, porque nosotros nos llevamos un mal rato muy grande con este hombre, porque básicamente a él le hicieron un espermiograma, que es donde tú puedes ver cómo están tus espermas, y en los resultados salía que no había esperma, salía que tenía, ¿cómo se llamaba? Azoospermia o algo así creo que era. Total, como que no tenía esperma, pero luego sin embargo sí aparecía un número, como que tenía algo había. Pero ni siquiera lo analizaban ni nada. Y entonces este hombre cuando vio azoospermia creo que era. Bueno, cuando este hombre lo vio, pues nos dijo básicamente que con eso no había posibilidad de absolutamente nada, que él no iba a poder tener hijos ni de forma natural ni artificial, y que no había nada que hacer, que absolutamente nada, que con que hubiera un esperma ya había una posibilidad, pero que es que no había nada. Y era una cosa que nos extrañaba mucho porque nosotros no entendíamos, pero ponía número total y ahí había un número. Pero bueno, tampoco sabíamos si es que era que todos estaban inmóviles o no sabíamos cómo era. El caso es que nos fuimos de allí hecho polvo, el peor todavía, porque no era una información que tú te esperes ni nada. Y nada, y el hombre pues nos dijo que repitiéramos las pruebas y que a lo mejor había sido un error, o que como esa prueba es muy delicada porque tú te la haces y mientras llegas a entregarla pues puede ser que simplemente por un cambio de temperatura o porque le dé la luz el esperma puede morirse o algo, pues que se repitiera la prueba. El caso es que como no nos gustó mucho cómo nos trató y cómo nos habló, decidimos volver a repetir las pruebas, pero irnos con los resultados a otro médico. Y él las estuvo viendo y nos dijo que bueno, que realmente era muy difícil, que el varicocele estaba en el peor grado, que la operación no iba a servir para nada, que no le recomendaba operarse a no ser que le doliera, y no era el caso,
que si le empezaba a doler en algún momento, pues que se tendría que operar de nuevo, pero que para el tema de la fertilidad que no nos iba a servir para nada. Pero por lo menos nos dijo que fuésemos a una clínica de reproducción, que había muchos métodos, que incluso para los casos más extremos había un método que era como sacar el esperma a través de una biopsia del testículo, que como que en los peores casos a lo mejor así había alguna posibilidad. Entonces, no nos fuimos contentos, pero por lo menos una mínima esperanza de algo nos llevamos. Así que bueno, resulta que coincidió que yo tenía ya sacada una cita en IBI, que en Málaga, porque nosotros somos de Málaga, y yo había sacado una cita porque yo me quería hacer esta prueba de que te ven los óvulos para ver que tengan la hormona bien, que tengan los óvulos y demás, y entonces ya por lo que hice es que aproveché y fuimos los dos, le llevamos las mismas pruebas que les habíamos llevado a los otros dos urólogos y la doctora nos dijo que no nos preocupáramos, que esperma había, que había opciones, que no eran 0 opciones. Que bueno, que a lo mejor el urólogo, como no se dedica a la reproducción, pues no sabe cuál es el mínimo con los que ellos trabajan, que ellos están acostumbrados a trabajar pues en casos muy extremos de gente que no se queda por problemas que sean, y que no nos preocupáramos, que sí se tenía que repetir la prueba allí, que allí los analizaban de otra forma, y es verdad que cuando nos dieron los resultados había un súper detalle que entendíamos hasta nosotros, había un detalle muy exacto de los resultados. Entonces ella lo que nos dijo fue que no nos podía decir rotundamente que sí había posibilidades, pero que se repitiera la prueba allí y que los biólogos, que eran los que hacían este tratamiento, pues que ellos eran los que tenían que decir si con los resultados podían trabajar o si no. Y así lo hicimos. Se hizo las pruebas, fuimos a las semanas, con las suyas y con las mías, y nada, y ya pues nos dijeron que sí, que se podía y que había posibilidades, que iba a ser muy difícil y que había un punto. A ver, ellos no me dijeron, fueron muy sinceros, ellos no nos dijeron directamente que sí se iba a poder y que sin problema. Ellos nos dijeron que sí había algo con lo que podían trabajar, que ese algo era muy poco, o sea, él tenía un 0,1% vivo y bien para que ellos pudieran trabajar, que era muy poco, pero que bueno, que algo había. Entonces, que ellos iban a poderlo hacer, pero que había un punto que como que había que probar, porque había un punto que ellos ya no lo podían controlar. Esto era porque ellos sacaban el esperma, hacían el tratamiento, era una fecundación in vitro con la técnica ICSI, que es que introducen directamente el esperma dentro del óvulo, y cuando ya pasaba eso, cuando ya llegaban a ese punto de introducir el esperma en el óvulo, ahí ya sí era esperar a ver, porque por lo visto el óvulo es el que detecta si el esperma es válido o no. Entonces, si el esperma es válido, pues el óvulo ya sigue evolucionando y ya se va formando el embrión, y si no es válido, pues se paraliza. Entonces ella fue muy sincera conmigo y me dijo, hay que probar. Hay cantidad suficiente, aunque muy poquita, muy justa, para probar, pero hay que probar. Y bueno, pues así lo hicimos. Probamos y nos salió solamente una oportunidad. O sea, a mí me sacaron 11 óvulos, de los cuales fecundaron 10, y solamente tiró para adelante un embrión solamente salió viable. Lo pasamos mal, porque claro, ellos te van llamando diciéndote que es lo que va quedando, son 5 días que son malísimos, porque te van llamando y te van diciendo, pues de 10 quedan 6, de 10 quedan 4. Lo pasamos fatal y quedó uno solamente. Y es verdad que cuando vimos que quedó uno solamente, pues nos desanimamos bastante, porque una oportunidad solo era muy poco. Pues salió. Y estoy embarazada de 5 meses. Bueno, de 20 semanas, y con esto os quiero decir que si os han detectado un varicocele o un factor de infertilidad
ya sea masculino o femenino, que no os preocupéis que hay solución, que hay muchas maneras, que en el momento en el que os lo dicen parece que ya se acabó la búsqueda y para nada. No es que se haya acabado, es que empieza, ahí es donde empieza realmente la búsqueda. Y que si en nuestro caso, que era como un caso era grave, ¿no? Estaba muy difícil, si en nuestro caso que solamente había un 0,1% de esperma bueno, hemos conseguido un embarazo y gracias a Dios y por suerte a la primera, pues simplemente os quiero dar ánimos, que seguro que tiene solución, que lo que sí os digo es que es muy importante que busquéis bien la clínica. Yo voy a hacer otro vídeo hablando solamente de la clínica, de la experiencia que tuvimos con la clínica y de cómo fue el proceso completo. Que bueno, ya veis que es muy bueno y que tenemos, vamos, nunca vamos a dejar de estarles agradecidos. Creo que os lo he dicho, la clínica IBI de Málaga. Nosotros estuvimos con la doctora Candela Gallardo, por si acaso lo necesitáis. Y bueno, se portaron muy bien con nosotros y fueron muy sinceros, fueron muy legales y hicieron las cosas para nosotros muy bien. Así que bueno, que solamente deciros eso, que si os encontráis con una noticia de este tipo, que aunque lo veis súper oscuro, en ese momento es donde empieza realmente la búsqueda, ahí es donde empiezan ya las soluciones y que lo que sí tenéis que tener en cuenta es buscar una clínica que sea muy buena. Nosotros en nuestro caso no podíamos hacerlo por la seguridad social, que también se hace y el proceso es gratuito, porque imaginaros si había un 0,1% de esperma bueno y ahora tenemos que esperar una lista de espera de un par de años, pues a lo mejor ese 0,1% se pierde en ese par de años y ya no íbamos a tener posibilidad de nada. Entonces, por eso también decidimos hacerlo por privado. Cuesta dinero, también os digo que pensaba que costaba más. Y bueno, también es verdad que es que hemos tenido la suerte de que ha sido la primera. Pero bueno, que sobre todo si estáis pasando por algo por el estilo, que ya os digo que nuestra experiencia es un caso muy severo y aún así lo hemos conseguido ya la primera, así que mucho ánimo. Apoyad siempre muchísimo a vuestra pareja y vuestra pareja a vosotros, que esto al final es una cosa que estáis haciendo porque os queréis mucho y la finalidad es muy bonita y lo que es principal, porque luego lo vais a tener en el recuerdo, es que os apoyéis mucho, que os tengáis mucho cariño, que os ayudéis, que al final las cosas salen y luego tienes el recuerdo de cómo fue todo y es importante tener un buen recuerdo de todo esto. Y nada, que mucho ánimo, que si me queréis preguntar cualquier cosa, por aquí me podéis preguntar. Aunque estoy bastante más activa por Instagram, de hecho este es el segundo vídeo que grabo para YouTube, que no suelo yo hacer muchas cosas de estas, pero por Instagram si me queréis preguntar, mandar cualquier mensaje o lo que sea, yo respondo por ahí. Y nada, que mucho ánimo y que mucha suerte y que seguro que lo vais a conseguir. Adiós.